La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Buenos días, Mariana, buenos días, Tino. Un abrazo grande desde acá, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, y para todos aquellos que van a ir entrando, ¿verdad? Buenos días. Sí, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener palabra de Dios, hermano. Hoy vamos a tener palabra de Dios como tenemos cada mañana, ¿verdad? Contentos, gozosos por poder estar junto a ustedes, amados hermanos, en esta madrugada, ¿verdad? Ya terminando junio, hermano, terminando la mitad del año. Y yo escuchaba, hermanos queridos, todos estos días atrás, ¿verdad? Escuchaba esa cantidad de profecías que iban a llegar antes de junio, hermanos, que en mayo, que en febrero, que aquí, que allá. Hermanos queridos, qué lindo es cuando escuchamos la voz de nuestro Señor Jesús y no nos dejamos engañar por nadie, ¿verdad? Hermanos queridos, te ponían hasta fecha. ¿Dónde se van a poner toda esa cantidad de hermanos, verdad, entre comillas, que quieren hablar todas estas cosas, hermanos, poniendo fechas? Febrero, marzo. En marzo va a suceder tal cosa, en febrero va a estar. Hermanos queridos, y qué lindo es cuando nosotros tenemos nuestro pastor, y nuestro pastor es Jesús, y Él es el que nos guía, y oímos su voz y le seguimos, ¿verdad? Buen día María Chaparro, un abrazo grande. Hermanos queridos, qué lindo es cuando nosotros le creemos a Dios, le creemos a la palabra, hermano. No hay nada más divino. Hermano, se levantaba una baldosa y salía un profeta. Hoy ya estamos terminando junio, hermano. Junio. Y todas esas profecías que dieron para la mitad de este año, ninguna se cumplió. Ay, hermano. Qué tremendo, hermanos queridos, lo que uno ha visto. Y en estos días, hermano, ¿verdad? Agradecido a todos ustedes por las oraciones. Agradecido, pastores de otros países que me han llamado porque no estamos al aire. Hermanos de otras nacionalidades, de Chile, de varias partes, ¿verdad? De Colombia, nuestra hermana Zapata. Y de varios lados, llamándonos continuamente cómo estaba la sierva, ¿verdad? Estamos orando por usted, pastor. Y ustedes saben que uno siente las oraciones de nuestros hermanos. Uno siente las oraciones, ¿verdad? Y bueno, de Tino, de Cristina, de Mariana, de Osquitar, de Vicky. No quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar. De Héctor del Cerro. Y hay una cantidad de hermanos queridos, y de pastores de otro país, hermanos queridos, llamándome. Hermanos de otros países llamándome. Hermanos de acá, de Las Piedras, también. Hermanos queridos. Y qué lindo es, hermanos, cuando Dios permite, ¿verdad?, que nos suceda una gripe. No fue una cosa del otro mundo, ¿verdad?
para que nosotros bajemos un poquito la pelota al piso y busquemos de Dios, ¿verdad? Para mí fue todo una semana de victoria, amados hermanos. Estos 10 días que no estuve, para mí fue de victoria, porque me pude meter en el río de Dios a buscar más sabiduría, a buscar más de Dios, ¿verdad? Para poder dar, amados hermanos. Y yo me gozaba, hermanos, yo me gozaba ahí en la cama, porque allí yo estaba con mi Dios, hablándole, me sentía mimado por el Señor, me sentía mimado por todos ustedes, que parece que no, hermano, pero es lindo, ¿verdad? Sentirse mimado, sí, con aquellos que te están escuchando todos los días, pero sentirse mimado por papá es lo más maravilloso, hermano. Qué lindo es, hermano, cuando nosotros tenemos un reposo. Fíjense en esto, hermano, fíjense en esto. Yo tengo ya 27, 28 años como pastor, hermano. Nunca he tomado una licencia, ni aún cuando trabajaba en la fábrica. ¿Sí? Las licencias mías era meterme en el Señor, meterme en ayuno, meterme a buscar de Dios y a meterme a buscar de Dios hace 30 y pico de años, amados hermanos, prácticamente, ¿verdad? Y que Dios te da 10 días para que vos reposes con tu cuerpo, para que lo busques. Eso es maravilloso, hermano, es maravilloso. Yo no creo en los estrés de un pastor, no lo creo. A mí, perdónenme, amados pastores que me puedan estar escuchando o me vayan a escuchar, ¿verdad? Porque mi Señor dice que nosotros debemos poner las cargas sobre Él. Y si nosotros aprendemos a poner las cargas sobre el Señor, Él te lleva todo estrés, Él te lleva todo cansancio, ¿verdad? Y estás bajo la unción y el poder del Espíritu Santo continuamente. Entonces, hermano, cuando a mí me dicen, no, porque hay que tomar una licencia, porque hay que disfrutar, hermano, porque también la familia aquí y allá, hermanos queridos, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, hermano, estos 10 días que no estuve, ¿verdad? Pude estar, sí, para predicar para Nueva York, gloria a Dios, ¿verdad? Me fue de mucha bendición porque pude buscar de Dios. Y qué lindo es, hermano, ¿verdad? Sentirse mimado por el Señor. Eso, hermano, te da un gozo, te da una paz, te da una felicidad tan grande. Sentir las caricias del Señor. ¿No? Yo estoy contigo. Pero así como lo siento yo, lo sienten ustedes, que buscan a Dios, amados hermanos, que buscan a Dios. Hoy, hermano, desde las 2 de la mañana, estoy acá buscando palabra, orando, hermanos queridos. Señor, háblale a tu pueblo. Señor, haz como tú quieras. Señor, trae ese pasto fresco, ese pasto verdadero, ¿verdad? Para mis hermanos. Y qué lindo, hermano. Uno ya está con otras fuerzas, ¿verdad? De ánimo, de seguir adelante. Qué lindo, hermano, es tener a este Dios tan grande, a este Dios tan maravilloso. Por eso agradezco, hermanos, a todos ustedes, ¿verdad?, que han estado orando, clamando, preguntando por mí. Es bueno, hermano, es bueno. Es bueno, sí, sentirse acompañado por los hermanos. Eso es maravilloso. Hermanos, ¿saben cuántos hermanos me decían para venir a casa? Julio, precisás cualquier cosa, estoy a las órdenes. Hermanos queridos, el pastor Martín Cardoso llamándome varias veces, ¿verdad? Julio, no me cuesta nada ir hasta ahí, precisás algo, estoy ahí, solamente llamame y estoy ahí. Hermano, y eso es hermoso en el camino del Señor. Y eso es agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que nos sientamos amados, todos nosotros, ustedes, nosotros, que nos sientamos amados por el Señor y por nuestros hermanos, ¿sí? Porque somos un cuerpo, hermano, somos un cuerpo. ¿Y cómo no vamos a amarnos unos a otros si somos un cuerpo? Si yo no amo donde Dios me puso, ¿verdad? Yo no amo a mis hermanos, no amo la obra, yo no estoy amando a Dios. Entonces, hermano, es tan lindo, ¿verdad?, que a veces uno pasa distintas circunstancias en la vida, pero es para Dios moldearnos, es para que Dios formar ese engranaje, ¿verdad?, para que camine la iglesia
como un solo palo, amados hermanos. Y qué lindo es si el Señor nos hable. Y hoy vamos a hablar algo que es muy conocido por todos. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es algo maravilloso, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesús nos habla con una claridad tan grande, hermano, que solamente aquellos que no buscan de Dios no pueden ver la claridad tan grande en este pasaje de Juan. Quiero leer, hermanos, allí San Juan 10, parábola del redil. Parábola del redil para aquellos que escriben allí, San Juan 10. Y dice así la palabra: y será leída en nombre del Padre, y del Hijo, y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. De cierto os digo. Acuérdense, cuando Jesús dice de cierto os digo, es como que pone la firma y el sello. Esto es así, incambiable. Esto es así, ¿verdad? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Cuando nosotros analizamos ya este primer versículo, hermanos, a uno como que le tiemblan las piernas, ¿verdad? Porque ni ustedes ni yo queremos ser salteadores. Ni ustedes ni yo queremos ser ladrones, ¿verdad? Y como dijo Pablo, cuidar la salvación con temblor. Y ya en el primer versículo, Dios a través de Cristo nos afirma, ¿verdad? De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Hermanos, este primer versículo nos abre un panorama tremendo. Es la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra. La obediencia al verbo hecho carne, a Jesucristo. ¿Sí? Nosotros, tanto tú como yo, no podemos saltear la puerta. No podemos entrar por lugares que Dios no nos ha permitido. Nosotros tenemos que entrar por la puerta, hermanos, y la puerta es la palabra de Dios. La puerta es Jesús, es el verbo hecho carne. Nosotros debemos entrar por la puerta. Debemos entrar pura y exclusivamente por su palabra. No por lo que pienso, ni por lo que digo, no, por su palabra. La palabra es el pan que bajó del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. ¿Verdad? Ahora, vamos a llegar a un momento que vamos a leer que mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad? Hermanos, cuando ya creciste en el camino de Dios por la voluntad de Dios, no voluntad humana, ¿verdad? Vos sabés cuando las ovejitas son de Dios o no son de Dios. Vos sabés cuando son cabritas, amados hermanos. Porque el discernimiento espiritual que Dios le da a cada uno de ustedes y me da a mí, escuchamos voces y sabemos, esta ovejita es de Dios, esta ovejita no es de Dios. Esta ovejita está salteando la puerta. Esta ovejita está siendo ladrona. Amados hermanos. Por eso en esta mañana, sí, buscando yo la palabra del Señor, Señor, dame una palabra, ¿no? Y allí Dios me da aquí en San Juan. Buen día, Cristina, un abrazo grande. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, por otro evangelio, por un evangelio conforme a la voluntad de cada ser humano, ¿verdad? Se hicieron un Dios a su manera, y Dios no es a su manera, sino que la puerta, que es la palabra, es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es la puerta que nos hace entrar en el reino de Dios. El que guarda mi palabra y pone por obra mi palabra, ese es el que me ama. Pero el que no me ama, no ama mi palabra. ¿Cómo nosotros, hermanos, vemos
en este año y en los años anteriores, ¿verdad? Y esto va en avanzada, vemos la apostasía, amados hermanos, y la apostasía es aquella que saltea la puerta. La apostasía es aquella que quieren entrar por lugares al reino de los cielos que no está permitido por Dios. Que no está permitido por Dios. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Es Jesucristo, ¿verdad? Y la puerta es Jesucristo. Y la puerta es la palabra. La puerta es la palabra. No nos podemos separar ni a diestra ni a siniestra. Lo que dice la palabra, yo debo de obedecer. Escuchaba los otros días, hermano, y te entra como un ardor en el corazón, ¿no? Y te dice, dura es la vida. Dura es la vida. Hermano, la vida es Jesucristo. Jesucristo es la vida de los árboles, del agua, del mar, de los ríos, de los animales, de nosotros. Esa es la vida. Ay, hermanos en Cristo hablando que dura la vida. No saben ni lo que hablan. Están salteando la puerta. Están humillando a nuestro Señor Jesús, pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cuál es el lenguaje bíblico que tenemos? Es dura la vida. ¿Qué va a ser dura si la vida es amor, es ternura, es la rosa de Sarón? Undalay, alaba Shanda, alaba Sai. Hablamos cualquier cosa. Decimos cualquier cosa, hermano, sin saber lo que decimos, porque no estamos obedeciendo a la puerta, porque no estamos obedeciendo la Biblia. Hermano, a mí me entra un ardor en el pecho. Yo no puedo creer cómo los pastores no le dicen a esas ovejitas, mira, hermana, mira, hermano, tú no puedes hablar así, porque la vida es Jesús. ¿Cómo vas a decir que la vida es dura? Esas cosas, hermano, que no sabemos hablar, no tenemos dialecto del reino de Dios. Y tú y yo fuimos llamados para tener un dialecto del reino de Dios. Pedro se escondió, disparó, allí cuando agarran a Jesús, y allí entre la multitud dice, tú eres uno de ellos, porque hablas igual que él. Hablas igual que ellos. Nosotros tenemos que tener un dialecto, hermano. Un dialecto, no el dialecto que yo quiera. No el dialecto que tú quieras. Entonces, hermano, hay tantas cosas que uno ve a través de las redes sociales, ¿sí? El otro día me llama mi hermana Mariana, no voy a decir nada, Mariana, no te hagas problema, no tengas temor. Me llama Mariana y dice, pastor, escuche esto. Y mire con sus ojos lo que está puesto en la izquierda allí, y mire la música que le pusieron al programa. Dios mío, Dios mío. Música trascendental, música, hermano, para que la mente se vaya atrás de Satanás predicando la palabra, ¿verdad? Y qué lindo estar en esa comunión con mi hermana, con cada uno de ustedes, ¿sí? Porque no estamos para criticar, pero estamos para enseñar, hermanos queridos, estamos para enseñar, ¿sí? Que solamente se entra por la puerta al reino de los cielos. Y no por lo que yo piense, no por lo que a mí me agrade. Yo tengo que caminar sepultado con Cristo. Yo tengo que vivir tomando mi cruz cada día, amados hermanos, ¿verdad? Por eso, en este primer versículo estaríamos todita la mañana de hoy. Estoy lleno de versículos, hermano, lleno de versículos, desde Génesis para hablar hoy, que no me va a dar el tiempo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, el que no entra por mi palabra, eso significa la puerta. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. A mí me tiemblan las piernas. Yo no quiero ser ni ladrón ni salteador. Yo quiero que lo que dice la palabra cumplir, vivir la palabra, ponerla por obra, amados hermanos. Mira lo que dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ese es nuestro pastor, el pastor de los pastores. ¿Dios levanta pastores en el mundo? Sí, sí, hermano.
pero el pastor de los pastores es nuestro Señor Jesús. Y nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Él. La voz de Él para no ser engañado. La voz de Jesús. ¿Verdad? Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Mire, hubo hace un par de meses atrás, habían puesto, sí, en una estancia llena de ovejas, una mujer se acercaba allí al alambrado, ¿verdad?, del campo, y ella agarraba y llamaba a las ovejas. Y las ovejas venían toditas corriendo. Toditas, eran miles. Y se ponían junto a ella ahí. Me hacía recordar el reino de Dios y nuestro pastor de los pastores. ¿Verdad? Qué hermoso, hermano. Qué hermoso poder entender, poder comprender que el verdadero Hijo de Dios escucha la voz de Jesús, vive confiado, vive creciendo día a día porque recibe del pasto que Dios le da y el agua fresca. Amados hermanos, hicieron un experimento, se ve que vino una prima de ella, alguien que no era de la casa, ¿verdad? Y se puso contra el alambrado y empezó a llamar las ovejas. Las ovejas ni siquiera levantaban la cabeza que estaban comiendo pasto. No las escuchaban. Y se reían entre ellas. Y luego ella después llama a la oveja y vienen todas de vuelta. ¿Verdad? Hermano, Dios nos dio un discernimiento espiritual, ¿verdad? Para saber cuando Dios nos está hablando y cuando el enemigo nos está hablando. Y eso lo hace Dios con aquellos que lo buscan, con aquellos que quieren estar sepultados con el Señor. Hay que pagar un precio. Yo soy un hijo de Dios y ya inmediatamente escucho la voz de Dios y yo sé cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. No, hay que pagar un precio. Para todo hay que pagar un precio, amados hermanos. Para todo hay que llevar las marcas de Cristo, ¿verdad? Pero cuando escuchás una prédica, sabés que está Dios. Allí en ese hermano, en esa hermana está Dios. Pero cuando escuchás otras prédicas, hermanos queridos, allí vos ves que no está Dios. Hermanos queridos. El otro día también me manda una hermana de otra iglesia, me manda una prédica de un profeta. A ver, ¿qué opinión tenía yo? Hermanos, apenas empecé a escuchar, no estaba el Espíritu Santo allí. No estaba el Espíritu Santo. Y Mari, la sierva, estaba escuchando, me dice, ¿qué estás escuchando? Me dice. Así me dice, ¿qué estás escuchando? Le digo, no, la hermana fulana me dio para que yo escuchara. Amados hermanos, amados hermanos. La otra estaba durmiendo, se despertó para decirme, ¿qué estás escuchando? Y entonces después le escribí a la hermana, le dije, usted perdóneme, no se siente la presencia de Dios cuando ese hombre habla. Amados hermanos, qué triste, ¿verdad? Que podamos ser engañados cuando Dios nos da todo su amor, toda su misericordia, toda su bondad, para que nosotros escuchemos solamente la voz de Él. Amados, qué triste ser engañados, qué triste ser engañados. Tú y yo no podemos saltear la puerta. Tú y yo tenemos que, hermanos, meternos en el río de Dios. Y orar y clamar a Dios, Señor, no me dejes ser engañado ni por hombre ni por espíritu. Yo solo quiero escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Me rindo, Señor. Llorar en la presencia de Dios. No me dejes ser engañado. Yo quiero ser una oveja de tu redil. Y orar y clamar a Dios, hermano. ¿Verdad? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Va delante de ellas. Hermano, cuando estás haciendo tú la voluntad de Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estamos escuchando la voz de Dios. Vos sabés que adelante tuyo va el pastor. Y va con su vara y con su cayado, que nos infunde aliento. Hermanos queridos, no hay cosa más divina que levantarse en la mañana y saber que el pastor de los pastores está con su vara y su cayado allí al lado tuyo. Está al lado mío. Hermanos, para que nosotros lo sigamos. El pastor nunca va atrás. El pastor va adelante. Y nuestro pastor de los pastores sí que va adelante nuestro, hermano.
Por eso tenemos que entender las Escrituras. Tenemos que comprender las Escrituras, hermano. Hoy a través de la apostasía, se ha hecho un evangelio aguado, un evangelio sin sentido, un evangelio donde no haya perdón, los hermanos hablando uno del otro, no tienen temor de Dios. Sin embargo, suben a un púlpito y predican con un corazón, amados, lleno de heridas, y así predican. ¿Puede estar Dios allí? Mira lo que dice en San Juan 9:31. Y sabemos que Dios nos oye, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Escucha bien. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Quiere decir que nosotros tenemos que oír la voz de Dios, ¿verdad? Y nosotros también hablar y que Dios nos escuche. Pero si nosotros no tenemos temor y vivimos una vida light, una vida como a mí se me parezca, las oraciones de esa persona no llegan al cielo. Porque Dios no oye pecadores. Dios oye hombres y mujeres arrepentidos, doloridos por haberle fallado a Dios. Esas son las oraciones que Dios oye, hermano. Dios no rechaza oración. Hay una canción, hermano. ¿Cómo vamos a cantar una cosa de esa? Dios no rechaza una oración de un corazón contrito y humillado, de un corazón que se quiere volver a Dios, pidiendo perdón, piedad y misericordia, como David. Lávame con hisopo y seré más limpio que el vino fino. Pero hoy toda oración llega a Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia? Búscamelo. Que toda oración llega a Dios. Cuando ellos clamen, dice, ¿verdad? Allí en el Antiguo Testamento, por los hebreos, cuando ellos clamen, yo no los voy a oír. Hermano, Dios es santo. Y yo tengo que entrar por la puerta, tengo que entrar por la palabra. El que me ama y guarda mi palabra, ese es el que me ama. El que no me ama no guarda mi palabra. Que Dios nos ayude. Mas al extraño no seguirán. El verdadero Hijo de Dios sabe dónde está plantado. El verdadero Hijo de Dios sabe escuchar la voz de Dios. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocés la voz de Satanás. No conocés la voz de aquello que se levanta salteando la puerta. No la conocés. Inmediatamente ya esto no es de Dios. Pumba, pan costado. Amados hermanos. Y Dios te quiere dar ese discernimiento. Y más en este último tiempo. Dios te quiere dar discernimiento. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Mira, todo lo que le habló y no entendieron. ¿Saben que hoy pasa lo mismo? Hay muchos tienen los oídos cerrados, tienen un velo, tienen, amados hermanos, una venda mágica, ¿verdad? Que no los deja escuchar la voz de Dios. Y todavía no entienden, no comprenden la obra del Señor. Amados hermanos, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios tenga misericordia de todos ustedes y aquellos que vayan a entrar en YouTube, hermano, y en el mismo Facebook. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amados hermanos, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Le vuelve a rectificar lo mismo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. No lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Será bendecido. Hermano querido, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
en abundancia, en abundancia. Esa tiene que ser tu vida, tiene que ser mi vida en abundancia en lo espiritual. Y luego Dios prosperará tu alma, tus bienes. Pero hermano, que Dios nos ayude. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amados hermanos, vida en abundancia, en todo sentido. Él vino a vencer la muerte, a darte la vida eterna. Él quiere que solamente escuches su voz, hermano. ¿Verdad? Y qué lindo, hermano, tengo un testimonio de cuando recién me convierto. Me acuerdo que yo tenía 2 o 3 meses en el camino del Señor y yo siempre orando de la misma manera hasta el día de hoy. Señor, no permita ser engañado por nadie. Yo quiero seguirte solo a ti, Señor. Las oraciones mías, hermano, y tengo 30 y pico años en el camino del Señor y las sigo haciendo. Y vinieron los testigos de Jehová a casa. Uno que andaba en una motoneta azul, me acuerdo, y otro más. El de la motoneta era como que era medio capo allí, en los testigos de Jehová. Y yo tenía más o menos un mes dentro del camino de Dios. Pero mi pastor era como yo, siempre enseñando la palabra y enseñando, y nos preguntaba, y nosotros le preguntábamos, y él siempre estaba respondiendo. Por eso yo siempre hago lo mismo, tratar de enseñar, y contestar cada pregunta, porque así fui criado yo, ¿verdad? Entonces vinieron los testigos de Jehová, hermano, y diciendo que Jesucristo era un profeta, que Jesucristo no era Dios. Y yo no he visto en el camino de Dios. Me confundieron, pero mal, me confundieron mal. Y como yo tenía un pastor verdadero, un pastor, hermano, que se la jugaba, ¿verdad? Cuando yo voy, le digo, pastor, tengo que hablar con usted. ¿Qué pasó, Julio? Yo quiero saber si Jesucristo es un profeta o Jesucristo es Dios. Y el pastor me mira y me dice, yo no te voy a contestar nada. Esos son los pastores que a mí me gustan. Esos son los pastores que te hacen crecer. Yo no te voy a contestar nada. Porque si te digo, no me vas a creer. Entonces, el que tiene que liberar tu mente es Jesús. Métete a ayuno en oración y pregúntale a Dios, ¿quién es Jesús? Pero yo no te voy a contestar nada, ni por la Biblia. Andá a orar y ayunar. ¿Con qué bronca me vine para atrás, hermano? ¿Con qué bronca? Llego a casa y la sierva me dice, ¿y qué te dijo el pastor? Que se vaya a freír papa. Me mandó a orar y ayunar. ¿Por qué no me dice la verdad? Y yo enojado, hermano, enojado. Pero gracias a los pastores es que yo crecí. Y me metí en ayuno de oración. Ellos quedaron de venir. Eso fue un domingo cuando hablé con el pastor. Ellos habían venido un viernes y quedaron de venir el otro viernes. Y me iba en ayuno de oración haciendo horas extras. Hacía 18 horas por día en ayuno, sin comer nada. Más el ónibus que venía en el 175, ida y vuelta, calculen, 20 y pico de horas, sin comer nada. Y ahí, orando y ayunando, cortaba el ayuno cuando venía el trabajo, ¿sí? Seguía en ayuno, volvía a tomar el ayuno de nuevo, y allí. Y cada vez que venía a casa, mi mujer me decía, ¿y te dijo algo Dios? ¿Qué me va a decir Dios? Decía yo con bronca, no con Dios, pero con bronca porque el pastor no me dijo. Era tan fácil decirme el pastor y ya estaba todo arreglado. Y así sucesivamente. Mari era un martirio. Entre las horas extras, entre el ayuno y que Dios no me hablaba, y venía a casa y Mari, apenas abría la puerta me decía lo mismo. Así llegó hasta el viernes. Y el viernes, hermanos, llego a casa. Había orado entre el baño de la fábrica. Bueno, por todos lados voy a orar. Y llego a casa y Mari, otra vez de vuelta. Pero ahí llegué temprano. Hice las 8 horas nada más. Y cuando Mari me está preguntando,
yo estoy de espalda a la puerta, mirando hacia adentro de la casa, veo el cielo azul, maravilloso. Veo ese cielo azul impresionante. Y de repente, hermanos, veo una nube blanca, esponjosa, esas nubes preciosas, todas llenas como una esponja. Iba caminando suavecito así, se iba moviendo así la nube. Y de repente sale una mano, y agarra la nube salía entre los dedos. Dijo, yo y el Padre, uno somos. Caí arrodillado en las piernas de Mari, llorando. Por eso, hermanos, uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Uno tiene que pagar un precio. Yo no podía dejar de trabajar para orar y ayunar. Yo tenía que estar haciendo la vida normal, en ayuno y oración, hermano. Y a veces no queremos pagar un precio para que Dios nos hable. Y nosotros tenemos que pagar un precio. Hermanos, y ese día, hermanos, corté el ayuno, agradecí a Dios. Estaba como flotando en el aire, hermano. Y a las 6 de la tarde llegaban los testigos de Jehová. Hermano querido, tuvimos hasta las 10 de la noche. Y ellos dijeron, usted siga con lo suyo, que nosotros seguimos con lo nuestro. Hermanos queridos, Dios me daba tanta palabra, pero tanta palabra, que se fueron confundidos, hermanos queridos, y nunca más nos hicieron la cruz. Mire, pasan toditos los testigos de Jehová por casa, pero a casa no llegan. No sé lo que hicieron, que saben clarito que ahí no pueden llegar. Por eso, hermano, tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que pagar un precio. ¿Verdad que es más fácil, como yo quería, que el pastor fuera y me contestara la pregunta? Era más fácil. Yo me vine con bronca. Pero la misericordia de Dios, yo estoy tratando contigo. No, el pastor no tiene la culpa. Yo soy el que te mandé a ayunar. Te agarraste con él, pero soy yo. Yo quiero tener encuentros personales contigo. Hermanos, es tan maravilloso cuando nosotros, ¿verdad?, somos guiados por pastores con mayúscula, a buscar a Dios, a consultar a Dios, amados hermanos. A eso Dios nos llama. Claro que vas a tener 1000 problemas. Claro que vas a ser perseguido. Vas a ser pisoteado. Te van a despreciar. Te van a pegar puñalada por la espalda. Porque el diablo no quiere a aquellos que consultan con Dios. No quiere a esos hijos que consultan con Dios. Y te va a hacer la guerra y la vida imposible. Pero tú tienes que saber en quién has creído. Y tú sabes que el propósito que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. Pero yo tengo que pagar un precio. Tengo que pagar un precio. Hermano, si yo no pago un precio, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Yo tengo que obedecer la puerta y la Biblia. Y entrar por la puerta, entrar por la Biblia. ¿Verdad? Él es mi pastor. Él es tu pastor. Y yo te tengo que enseñar como a mí me enseñaron para que tú tengas un encuentro personal con Dios. Hermano, y no es un encuentro solo que he tenido. No es un encuentro solo. Eso es para la gloria de Dios. Que me fui moldeando, fue tratando con mi carácter, fue tratando con mi vida. Y yo dependo pura y exclusivamente de mi Señor Jesús. Hermano, como tú tienes que depender pura y exclusivamente de tu Señor Jesús. Hermano, tenés que honrar a tu pastor, claro que sí, está puesto por Dios. Tenés que honrar esa iglesia donde Dios te puso, gloria a Dios. Pero el pastor de los pastores es Jesucristo. Y yo predico y enseño para que tengan un encuentro personal con Dios. Aquel que tiene un encuentro personal con Dios no anda más como la onda del mar. Mientras no se tenga un encuentro personal con Dios, están como la onda del mar, hermano, por un lado y para el otro.
Pero cuando tuviste el encuentro personal con Dios como Pablo, camino a Damasco, ¿verdad? Se le presentó aquella luz y se cayó, no sé, del camello, caballo. Él se cayó ahí, quedó ciego. Tuvo un encuentro con el Señor. Todo cristiano tiene que tener un encuentro con el Señor, hermano. Dejemos de jugar al Evangelio y buscar el rostro del Señor. Señor, ilumina mi rostro con tu gloria. Hermanos queridos, tenemos que aprender eso. Sí, sigo leyendo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La promesa de la vida eterna. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mira, hermano, cuando mi pastor me enseñaba, y si solamente en el mundo estuviera yo, Jesús iba a venir a morir, ¿verdad? Solamente por mi vida. Para él ser mi pastor. Y lo mismo contigo, hermana. Si vos fueras la única mujer o hombre, ¿verdad? En el mundo entero, Jesús hubiera venido igual. Ese es el amor de Jesús, amados hermanos. Un alma vale más que todo el oro del mundo. Y tú sos algo muy especial para Dios. Eres algo especial, ¿verdad? Claro que no vas a salir diciendo por ahí, yo soy algo especial. No, pero en tu corazón, en tu espíritu, tú tienes que saber, ondalaya, la vallanda, la basay, que tú eres algo especial para Dios. Que tú no eres cualquier cosa. Que el Señor quiere un encuentro personal contigo. ¿Por qué sos tan duro de cabeza? ¿Por qué sos tan duro de cabeza y no buscas a Dios con todo tu corazón? ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo? Señor, yo no salgo de este ayuno, de esta oración, hasta no tener un encuentro personal contigo. Háblame, Señor. Amados hermanos, todos nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. A eso nos está llamando Dios día a día, hermano. A un encuentro personal con Él. Estamos embarullados orando por esto, por aquello, por lo otro. Está bien. Pero el diablo se ríe. Porque te saca de entrar por la puerta y escuchar la voz de tu pastor. Ora por lo que tenés que orar. Está bien. Pero dedica más tiempo a estar en comunión con Dios. Dedica más tiempo. Y yo tengo que dedicar más tiempo. Ustedes tienen que dedicar más tiempo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Y Él dio su vida por ti y por mí. Y somos ovejas de su prado. Fuimos llamados y escogidos de antes de la fundación del mundo para tener un pastor, el pastor de los pastores. No camines por tus pensamientos, no camines por todo aquello que da este mundo. Camina por tu pastor, entra por la puerta. Camino ancho que te lleva a la perdición, pero el camino angosto es el que te lleva a la vida eterna. Deja de tanto pensar. Lee la palabra y metete en el río de Dios. Sumérgete en el río de Dios. Sumérgete. A eso Dios te está llamando. A eso Dios me está llamando. Mira, mas el asalariado, escucha bien, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Saben cuántas veces pastores hermosos hablan conmigo? Me dicen, mirá, yo me voy para el campo, me voy de donde vine, no quiero saber más nada. Hermanos queridos, un pastor, hace unos 4, 5, 6 años atrás, yo voy a la UTE, nos encontramos ahí en la UTE. Ya, pastor, dejé allá donde estaba. ¿Cómo vas a dejar? Y las ovejitas, no, la iglesia no crecía. ¿Pero cuántas almas tenía? 7. Le digo, yo tengo 2, y hace 20 años. Si Dios me manda a pastorear 2, yo voy a pastorear 2. ¿Cómo vas a dejar esas ovejas? No, ya me fui con fulano, y de ahí voy a ir al Paraguay, voy a ir acá, voy a ir allá, ya. Promesas, promesas, promesas. Digo, le erraste camino, hermano. Esas 7 ovejas, ¿sí? Tenías que haberla apacentado la grey, tenías que haberlas cuidado. Está mal lo que hiciste. ¿Sabe cuánto duró nuestra otra iglesia? 2 años. Hoy no tiene iglesia. Descuidó 7 almas. Pero claro, quería multitudes. Querían que fuera una iglesia como Frayson. Amados hermanos, no tengo nada contra Frayson porque es un pastorazo que yo lo amo y lo quiero. Estoy hablando de la multitud de gente, ¿verdad? Amados hermanos, si yo tengo la capacidad para mantener 2 ovejitas, yo las tengo que cuidar con amor y con cariño a esas 2 ovejitas. Pero si a otro Dios le da miles, hermano, gloria a Dios. Pero más grande es la responsabilidad que tiene ese pastor, hermano, ¿verdad? Claro que uno quiere crecer, pero el querer y el hacer proviene de Dios, no de los hombres. Por eso, hermano, no podemos ser asalariados. Una cosa que me da temor, y lo veo cada vez que se hace una campaña evangelística, y también lo veo en otras estadísticas, ¿sí? Y a mí me causa dolor. Cuando David, ¿sí?, incitado por Satanás, censó al pueblo, vino la mortandad. Y hoy, Uruguay son un 2% de cristianos, que en la Argentina tiene tal porcentaje, que en Estados Unidos, que en Chile, que en Canadá, que en Bolivia, que en Colombia. Porcentajes. ¿Qué le pasó a David? 70.000 hombres murieron y él tuvo que pedir perdón a Dios, llorar, gemir, porque se había dejado visitar por Satanás, dice la Biblia. Hoy censan el pueblo. Hicieron una campaña, dice, tantas almas se convirtieron a Cristo. Dios es soberano. Y si en el Antiguo Testamento no lo permitía, hoy tampoco lo permite. Son cosas que tenemos que aprender, que tenemos que saber, hermano. Miren, yo tengo siempre algo en mi corazón que es maravilloso, que Dios me lo dio. Yo nunca cuento los hermanos que hay en la iglesia, nunca. Porque los que están son los que Dios trajo para yo pastorear. Nunca cuento. Hermano, uno está para enseñar a los hermanos a buscar al pastor de los pastores. Para eso Dios me puso. No para que yo tuviera fama, no para que yo tuviera dinero. La palabra dice, ahí lo dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y se levantó el paralítico. Pero el asalariado ve venir el lobo y huye. Lo vimos con la pandemia, ¿verdad? Los asalariados huyeron, desaparecieron. Las ovejas quedaron sin pastor. Fue cuando más trabajamos nosotros. El momento del dolor, del sufrimiento, de muerte, ahí estábamos
yendo a los hospitales, yendo a todos lados. Pero el asalariado ve venir el lobo, ve venir la espada y deja las ovejas. Haga conforme a lo que piense su corazón, hermana. Esa es la contestación que hacían. ¿Verdad? Y hoy estamos llenos de asalariados. Que Dios nos ayude. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Le importa no tener enfermedad. Le importa que no le venga una peste. Los hermanos queridos. Y abandona las ovejas. Y el lobo las dispersa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Quiere decir que hay ovejas que no son del Señor. Conozco las mías. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos a ser ovejas de nuestro pastor. Tenemos que esforzarnos, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. No todas las ovejas son del Señor, sino aquellas que lo siguen. Hay otras que no las quieren seguir. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mira la profundidad de este versículo bíblico. Te lo vuelvo a repetir para que entiendas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y estos somos nosotros los gentiles. Mira qué importante. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un rebaño y un pastor. Como hijo de Dios, tú y yo, ¿cuál es la desesperación que tenemos que tener? Así como el ciervo brama por las corrientes y las aguas, ¿verdad? Eso tiene dos significados. El ciervo busca, ¿verdad?, las corrientes y las aguas para despistar a los depredadores, ¿sí? Pero también el ciervo brama, ¿verdad?, por las corrientes y las aguas. En el mundo espiritual nosotros hoy, ¿verdad?, debemos ser como ese ciervo que brama, hermano, para poder escuchar la voz de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Después mi partida vendrán como lobos rapaces, dice la palabra. Y tú y yo tenemos que estar agarrados a la palabra, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios, Señor, abre mis oídos espirituales. Yo quiero caminar solamente bajo la unción y el poder de tu espíritu, bajo tu palabra. Jesús le dijo a las 7 iglesias, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que tenga oído, oiga. Oídos espirituales. Que Dios nos dé esos oídos espirituales, hermano, para no ser engañados, para no andar como la onda del mar de aquí para allá y estar firme, ¿verdad?, en el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Dice, aquella también debo atraer y oirán mi voz. Es lo importante, oír la voz de Dios. Y la voz de Dios la escuchamos de dos maneras, una audible y otra a través de la palabra, ¿verdad? Cuando oramos, clamamos, Señor, háblame, Señor, revélate. Estás leyendo la palabra y de repente aquello ¡buah!, entra como un rocío en el pasto, ¿verdad? Y ese pasto con un rocío se come, esos animales usted ve cómo comen, divino en la mañana. No es el pasto solo, sino con el rocío. Y tú y yo tenemos que comer ese pasto verde con el rocío. Y ese rocío hay que pagar un precio. Por ese rocío hay que pagar un precio.
la revelación de la palabra. Y Dios te llama para que pagues el precio, la revelación de la palabra. Amados hermanos, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Andá al mundo, vas a ser el cordero expiatorio, pero vas a morir y vas a resucitar. Y Jesús, confiado, vino a ser clavado en un madero. Él puso su vida para volverla a tomar, porque fue el mandamiento que le dio el Padre. Y él fue obediente hasta en la cruz, hermano. Obediente al mandamiento del Padre. Si él quería, llamaba a legiones de ángeles y se escapaba de la cruz. Pero él no quiso escaparse de la cruz. Y tú y yo no nos podemos escapar de la cruz, no la de Cristo, sino la que tenemos cada uno de nosotros. Hay momentos que sí decimos, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que Dios nos abra el entendimiento, hermano. Creo que mañana vamos a seguir con el mismo tema. Si Dios me lo permite, vamos a seguir, porque es muy largo. Tengo 10, 12 versículos bíblicos que no he podido desarrollar ni uno de los que son paralelo a esto, ¿verdad? Que Dios nos abra el corazón a no leer la palabra por leerla, sino como el siervo clamando, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, quita toda venda, quita todo velo, abre mi corazón al entendimiento, Padre, por favor, revélate a mi vida, revélate a mi vida. Yo no te quiero saltear la puerta, Señor, yo quiero entrar por la puerta, yo quiero ser esa hija que tú deseas, yo quiero ser ese hijo que tú deseas. Para terminar, la parábola del sembrador. Una semilla cae entre espino, otro en la teja, otro entre piedra y otro en buena tierra. No todos, hermanos, no todos van a entrar al reino de Dios. Porque la misma semilla que cae en aquellos corazones, ¿verdad?, que da fruto al 100 por 1, esa misma semilla con poder y gloria cae en corazones que los espinos, el afán, ¿verdad?, el dinero, la fama, los ahoga. Lo mismo, la misma semilla que tiene poder para transformar, cae sobre el tejado, crece, pero la raíz no tiene sustancia y se seca. Y la misma palabra que transforma la vida de un ser humano, ¿sí?, en un corazón lleno de piedra, se termina secando. Por eso, hermano, que tu corazón y mi corazón sea un corazón de buena tierra, para que dé fruto al 100 por 1 la semilla del Señor. Y como la alabanza, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, ¿sí? Y que el Señor nos hable cada día. Cada día estemos más cerca del corazón de Dios. Yo decía los otros días, y gracias Cristina, gracias Tino, que pudieron escuchar, capaz que también Cristina Chaparro pudo escuchar y Mariana, no sé, pero yo predicaba a Radio TV, ¿verdad? Y yo decía allí, hermano, qué dolor cuando Dios te habla con voz audible y te dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tristeza para un pastor, hermano. Qué tristeza, ¿verdad? Y nosotros debemos revertir esa situación.
revertir nuestro corazón. Que no sea solamente de labios, sino que sea con todo nuestro corazón, hermano. Amar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Que Dios lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que el Señor se glorifique en cada uno de ustedes. Que puedan tener un encuentro personal con Cristo, como tuvo Saulo de Tarso, hermano. Que eso jamás te va a hacer dudar. Jamás te va a hacer cambiar tus pensamientos. Busca a Dios, busca el rostro del Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque fuiste maniable a la voz de Dios. Que Dios te bendiga, un abrazo grande y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos mañana si Dios permite.